¿Cómo están, muchachines? ¿Cómo están, mis queridísimos? ¿Están tan chatos de este maldito año como yo o no? Les doy la bienvenida a este nuevo video de preparación, prueba de transición en comprensión lectora, con un videito que va de la mano con este que te dejo aquí en la esquinita superior derecha, donde le subí algunos tips, algunas recomendaciones que tú tienes que tener en cuenta, considerando que quedan 2 putos meses para la prueba de transición en comprensión lectora. Por lo tanto, vamos a tratar de usar al máximo ese tiempo, sacarle el mejor provecho que se pueda. Yo te quiero acompañar de todo corazón a que sea así, por lo tanto, te quiero ayudar con este material que yo dejé en ese video y también en mi Instagram. Ahí, mira, no, acá, ahí. Me puedes seguir en Instagram también, donde estoy publicando de manera más dinámica el contenido de este canal. Yo les dejé en ese video un enlace para acceder a esta tarjeta de lectura, a esta flashcard, a esta ficha. Ponle el nombre que tú quieras, pero básicamente es una directriz clara de cómo abordar el análisis de los distintos textos que pueden llegar a nosotros. Una de las recomendaciones clave que yo les di en ese video era lectura sistemática, ojalá 3, 4, 5 textos a la semana, ¿ya? Y que cada vez que tú leyeras un texto, independiente de si respondes preguntas asociadas a ese texto en un ensayo o no, tú pudieras ir completando esta flashcard, esta tarjetita de lectura muy brandeada que yo les regalé y que pueden compartir naturalmente con quien ustedes quieran, con quien sepan que se está preparando también en comprensión lectora. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para poder llenar esta flashcard, para poder profundizar aún más en detalle nuestro análisis? Lo que queremos es perfeccionar el análisis, apuntando a todas las habilidades de nivel 2, de relación e interpretación. Materiales, básico, la flashcard. Profesor, no tengo la tarjeta porque no puedo imprimir. Sí, efectivamente, está en formato digital. Si la puedes imprimir, maravilloso. No tienes que partir a comprar una impresora. Puedes utilizar esta aplicación que yo ocupo aquí en el iPad, que se llama PDF Expert. ¿Qué es lo que me permite hacer? Y yo ocupo esta aplicación también cuando estamos revisando los ensayos para rayar texto. Leo mucho también en ella. Tengo aquí una serie de instrumentos básicos que me permiten, lo mínimo, escribir en ella. Escribir en este PDF, ¿ya? Por lo tanto, puedes hacerlo a través de una aplicación. Lo puedes hacer online también editando el documento PDF a través de PDF Pro, PDF Expert. O sea, hay hartas aplicaciones y páginas que te permiten editar un PDF. Entonces la idea es que puedas escribir en él. Si no lo puedes imprimir, no lo tienes digital, bueno, pues, parcero, usted pesca un lápiz, un cuaderno y apunta exactamente lo mismo, ¿ya? Lo mismo, y lo puede llevar en un cuadernito. Más que el formato, tiene que ver con el contenido, tiene que ver con aquello que yo puedo hacer y se desprende del texto. Por lo tanto, material, lápiz, hoja, flashcard, que sería este documento que te dejo aquí, y un texto, ¿ya? Yo les dejé algunas recomendaciones y me están preguntando muchísimo por profesor, ¿cuál puedo leer? No sé. Sí, puede ser cualquier texto de modalidad prueba de transición. Yo te recomendé algunos, ¿ya? Pero si no tienes acceso, mira. ¿Te suenan? ¿Te parecen conocidos? Sobre todo este, por ejemplo. ¿Te parece conocido? ¿Lo habías visto? Son los textos de estudio que nosotros debimos haber utilizado este año, pero por culpa de la pandemia lo ocupamos para hacer fuego. Bueno, si tú tomas tu texto de cuarto medio, de tercero, de tu primo, de tu hermano chico, y comienzas a hojear, te vas a encontrar con una enorme cantidad de tipologías textuales. Mira, por ejemplo, aquí hay una noticia, página 56, acá tenemos una columna de opinión, acá tenemos reseñas literarias, acá tenemos un monólogo, un cuento. Aquí tenía un montón de texto para practicar por lo menos un mes, ¿ya? ¿Y cuál es el que yo voy a utilizar en esta ocasión? Encontré uno aquí, en la página de La Tercera, ¿ya? Aquí en latercera.com, que me llamó la atención porque se llama Escaños reservados para pueblos originarios. Me llama mucho la atención porque esto se desprende de
de la Convención Constitucional o Constituyente, el nombre que le demos, ¿cierto? Que contempla que existen puestos exclusivos para representantes de pueblos originarios. Siento que es lo que debe hacerse, entonces me llama mucho la atención este texto porque quiero saber de qué habla. El título capturó automáticamente mi atención. Entonces lo que vamos a hacer en este video es leer el texto y tratar de ir completando aquí en vivo la tarjetita, la tarjeta de lectura, la flashcard, y tú vas a ver de qué manera podemos profundizar un análisis, tratar de hacer un análisis un poquito más ahí en profundidad, ¿ya? Algo que sea mucho más nutritivo para ustedes. Yo el texto no lo he leído, quiero que lo leamos aquí en vivo. Esto no tiene ningún tipo de preparación adicional, así como que guay, qué bacán usted, profe. No, no, no. Esto es lo mismo que vas a experimentar tú cuando comiences a analizar un texto. Entonces, la pega que nosotros tenemos que hacer aquí es detallar cada una de las partes del análisis, ¿ya? Y obviamente la flashcard te orienta, la tarjetita te orienta a saber qué rescatar para profundizar el análisis. A ver, hagamos la lectura, pues esta parte puede ser un poco aburrida. Lo interesante viene al llenar la tarjeta, pero podemos encontrarnos con algo sumamente interesante. Mira. Tengo entonces, título, escaños reservados para pueblos originarios. Ya pues, comencemos. Comencemos a llenar nuestra flashcard. Entonces mira, yo voy a comenzar aquí. Voy a acercar lo más posible. ¿A cuánto estamos hoy? 10. Hoy es 10 de noviembre del 2020. Listo. Y título. Voy a agrandar aquí para tener mucho más espacio. Mire, voy completando mi tarjetita. Escaños. ¿Viste que esta aplicación te permite escribir en ella? Escaños reservados. Yo escribo horrible, sí. Escaños reservados, ¿cómo se llama? Para pueblos originarios. Escaños reservados. Voy a continuar abajito nomás entonces. Para pueblos originarios. Listo. Ya comenzó el proceso de llenado de mi tarjeta. ¿Qué me falta? Alejandra Prech, autora. Mira. Por Alejandra Prech, profesora de Derecho Indígena. Muy interesante. Vemos que hay una especie de autoridad aquí en la materia. Una profesora de Derecho Indígena obviamente tiene toda la potestad para hablar de escaños de pueblo originario. Entonces, se llama la criatura Alejandra Prech. Autor o referencia entonces, Alejandra. Creo que se escribe así si no me equivoco. Prech. Obviamente tú le pones mucho más amor al llenado con una letra más maravillosa que la mía. ¿Ves? Esto es simplemente el ejercicio de llenado de nuestra tarjeta. Vamos al texto entonces. Por Alejandra Prech. Puse la T al revés. ¡Ja! No importa. Tú lo escribes bien, insisto. Dice, a casi un año de la firma del Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, habiéndose establecido la paridad de género y la participación de los independientes, aún no se definen los escaños reservados para los pueblos originarios en el órgano constituyente. Ya, aquí hay un punto muy interesante porque tenemos que ver la fecha, 6 de noviembre. Hoy estamos a 10, la información ha cambiado, pero me parece muy interesante también abordar el análisis que la autora hace, ¿ya? Los pueblos indígenas son anteriores al Estado y por ello tienen derechos únicos no asimilables a los otros grupos o minorías. Mira qué interesante. Fíjate que primero tenemos una introducción. Yo lamentablemente aquí no tengo ninguna aplicación como para rayar el documento. Sería muy interesante poder rajarlo, pero vamos aquí. En este primer párrafo entonces una introducción. Tenemos una introducción. Hay un contexto. Hace un año se firmó el Acuerdo por la Paz. Recuerdan ver a todos los parlamentarios en una foto muy bonita, ¿cierto? Aludiendo que iban a dar la posibilidad de hacer un plebiscito a partir de todo lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019 con el estallido social, ¿ya? Se estableció la paridad de género, pero el tema de los escaños para pueblos indígenas no estaba resuelto hasta esa fecha, ojo, ¿ya? Tenemos un contexto, hay un contexto específico que nos permite como lector darnos cuenta que esto tiene que ver con el proceso constituyente, una cuestión no menor para nuestro país dentro de este año que viene. Y luego el segundo párrafo es dramático, es drástico en decir que los pueblos indígenas son anteriores al Estado, o sea, anteriores a la constitución de
lo que es Chile como país, ¿ya? Y por ello tienen derechos únicos. O sea, tienen derecho los pueblos originarios porque estaban antes, básicamente, ¿ya? Y no son asimilables a los de otros grupos o minorías. O sea, acá la autora propone que ser indígena pone en una posición del individuo de derecho, un sujeto de derecho, ¿ya? De lo anterior, dice, nace un derecho propio a participar diferenciadamente en la elaboración de lo que serán las bases de la convivencia de nuestro país. A ello se suma que en muchos casos se trata de comunidades históricamente vejadas y despojadas de sus derechos. Da para largo conversar respecto a la gran deuda que tiene nuestro país con la cultura mapuche, con la cultura indígena en general, aymara, quechua, patagones, selknam. Es un gran tema esto, pero por eso me parece muy interesante porque es una cuestión importante a discutir, ¿ya? Entonces, la autora aquí está presentando un punto de vista muy claro que nos está empezando a dar algunas luces respecto a el tipo de texto, ¿ya? Acá hay un texto donde podemos ver la opinión de la autora. Ahora, podríamos discutir, por ejemplo, si lo que aparece aquí son hechos objetivos y comprobables, ¿ya? Esta idea de que los pueblos indígenas tienen derechos únicos. Eso se puede discutir, por lo tanto, podríamos estar en presencia de información subjetiva, ¿ya? Por lo tanto, es muy interesante ver que este segundo párrafo, la autora está afirmando una cuestión muy relevante para este proceso constituyente. Veamos el siguiente párrafo. Dice, la inclusión de ellos, de los pueblos indígenas, ¿cierto?, es una instancia democrática y republicana como lo es el órgano constituyente. Es una oportunidad histórica que nuestro país no debe desaprovechar. Ya, aquí tenemos claramente una opinión. Hay un punto aquí de inflexión en el texto donde la autora nos dice que hay una oportunidad. O sea, nos da a entender de que nosotros como país no debemos desaprovechar la oportunidad de darle espacio y visibilidad a los pueblos indígenas nacionales o a los pueblos indígenas de esta zona del continente. Es una oportunidad histórica que nuestro país no debe desaprovechar. Nunca antes había existido una vía institucionalizada de participación de todos los pueblos indígenas que habitan Chile. O sea, hay una oportunidad aquí. Y la autora nos deja claro, fíjate, continuó, dice, es necesario tener presente que incluso la ley indígena considera solo un número limitado de etnias dentro del Consejo Nacional de CONADI. ¿Ya? La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena no contempla, supuestamente, según lo que nos presenta aquí, todos los participantes de las comunidades indígenas de nuestro país. Muy, muy interesante esto. A mí en lo personal, este texto me tiene muy cautivado porque quiero saber si hay propuestas. ¿Qué es lo que nos está dejando la autora aquí? Oportunidad de que nuestro país ocupe esta convención constitucional o constituyente para incorporar de manera democrática, transparente, equitativa y justa a los pueblos indígenas. Además, ella propone que son sujetos de derecho aún más que los no indígenas, por ejemplo. Muy interesante. En la actualidad existe un consenso en todos los sectores políticos, para dar asidero legal al derecho de los pueblos para contar con escaños reservados. Ya, estamos todos los sectores políticos, dice la autora, de acuerdo en que hay que dar espacio a los pueblos indígenas. En los próximos días debe votarse en el Senado una moción parlamentaria que no logró ser aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, pese a los importantes esfuerzos que hicieron cada uno de sus integrantes. Ya, este periodo del que habla la autora es lo que ha ocurrido en el último tiempo, o lo que va a ocurrir eventualmente, ¿ya? La propuesta también ha surgido desde los sectores indígenas. Es así como, por ejemplo, el Consejo Político Mapuche de Chile Vamos, y la Corporación Mapuche ENAMA presentó una propuesta con el fin de que se llegue a acuerdo entre oficialismo y oposición. O sea, todos los partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición, debieran estar más o menos de acuerdo en esta dinámica de incorporación de los pueblos mapuches. Ambas iniciativas cumplen los estándares de legalidad y razonabilidad necesarios según las normas de derecho interno e internacional. Fíjate que aquí igual la autora se mete en cuestiones un poquito más jurídicas o legislativas, si se quiere, para dar validez. Aquí, si aplicamos el modelo argumentativo de un texto de opinión,
tenemos base, garantía y respaldo. Hay un trasfondo aquí epistemológico de conocimiento que le da mucho valor a lo que la autora viene proponiendo, ¿ya? En primer lugar, se considera la representación de todos los pueblos mencionados en la ley indígena, ¿ya? Todos deben estar presentes en la convención. En segundo lugar, se establece un número de escaños que, si bien difiere en ambos casos, se encuentra dentro del margen de representatividad que toma como referencia el censo, ¿ya? O sea, dependiendo de la cantidad de indígenas que habitan nuestro país, debe haber una proporción representada en la convención. Instrumento reconocido por la mencionada ley en su artículo 6. Tenemos aquí respaldos, ¿se dan cuenta? En tercer lugar, se resguardan los principios de autoidentificación, buena fe y oportunidad al no exigir un padrón especial indígena. Cuestión inviable, puesto que no existe un registro de personas naturales indígenas en CONADI. Y dado la pandemia, es imposible crearlo por lo ajustado del tiempo. ¿Qué estamos viendo en este párrafo? 3 estándares que propone la autora que deben ser tomados en cuenta durante la legislación para hacer posible esa representación de los pueblos indígenas en la convención. Fíjate, esto lo dice solo ese párrafo. Todo lo demás, incluida la decisión sobre si los escaños se obtienen dentro de los 155 cupos para convencionales, o son supranumerarios, o si se busca una fórmula mixta en materia de negociación política, esto no amerita que se dilate más la discusión en desmedro de los pueblos originarios. Mira, la autora aquí impulsa que esta discusión se lleve a cabo ya y se resuelva pronto, ¿ya? Pues mientras el resto de la sociedad puede avanzar en preparar sus candidaturas y propuestas, en cambio los indígenas aún están a la espera de una definición por parte del Parlamento. Esta cuestión no se ha resuelto aún a la luz de lo que estamos leyendo. Y viene aquí el último párrafo, dice: los pueblos originarios representan al 12.8% de la población. La no participación de estos le restaría legitimidad al proceso constituyente. Más aún, se pierde una oportunidad histórica para dialogar, conocernos y avanzar en un país que habitamos todos. Mira qué interesante ver cómo la autora empuja la discusión de alguna forma y propicia que estos espacios reservados, estos escaños para el pueblo indígena se respeten, incluso da garantía y respaldo de por qué, ¿ya? Hay varios argumentos sólidos ahí para proponer esta idea. Entonces, fíjate, vámonos a nuestra tarjeta y vamos a revisar los detalles que nos faltan, ¿ya? Veamos. Tipología textual. Aquí estamos en presencia de un texto de índole argumentativo, ¿ya? De hecho, vamos a poner aquí, técnicamente corresponde hablar de texto argumentativo, ¿ya? Ahora, ¿dónde está la dificultad aquí? Perdón por mi letra, pero tú lo vas a hacer más bonito que yo. Yo escribo realmente horrible. Solo en pizarra, mis alumnos saben, trato de poner un poco de amor a la escritura. Es necesario ser un poquito más específico, ¿ya? Es necesario ser más específico, por lo tanto tenemos que tener clara la presencia aquí de una columna de opinión, ¿ya? La columna de opinión es una tipología textual donde el autor toma un tema fresco, toma un tema contingente, algo que está pasando en la realidad, y al ser un experto en esa materia, aborda algún tópico de interés para que las personas tengan mayor información. Fíjate, es muy interesante darnos cuenta que la autora Alejandra Prech, que yo puse la T primero, pero la T va al final, es, volvamos acá, mira, es... ¿dónde está la referencia? Yo lo vi. Aquí está, profesora de Derecho Indígena. O sea, hay un individuo aquí, una mujer especialista en la materia, ¿ya? Y efectivamente estamos aquí en la parte de opinión de la tercera. Por lo tanto, todos los textos que encontremos aquí, en su gran mayoría, si no diría yo el 100%, están íntimamente vinculados con tipos de textos argumentativos, ¿ya? Ahora, una cuestión súper importante que nos va a ayudar mucho a descubrir de qué aborda el texto, qué trata, qué nos quiere compartir, es que podamos visibilizar el propósito comunicativo. Acá tenemos que darnos cuenta que la autora da a conocer, lo podemos redactar de muchas formas, pero básicamente la autora quiere persuadir, convencer. Sabemos que el propósito comunicativo de un texto argumentativo es
argumentar, convencer, persuadir, dar cuenta a otros razonamientos para cambiar patrones de conducta. Si tú, por ejemplo, eres un individuo que considera que los mapuches indígenas en general no necesitan representatividad en la constituyente, en la convención, hablemos así, todos los argumentos que la autora te propone debieran permitir cambiar esos patrones mentales. Ella está diciendo que son casi el 13% de la población nacional, tienen derechos previos a los nuestros, que tenemos una oportunidad histórica para dialogar, conocernos, da 3 bases, garantías completas de por qué debe ejecutarse según la legislación. Por lo tanto, podemos poner aquí, por ejemplo, que el propósito comunicativo del texto acá es persuadir o argumentar sobre la participación, vamos a ponerlo así, participación argumentar sobre la participación de los pueblos indígenas en la Convención Constituyente. Repito, perdón por pueblo, me comí letras más encima. No es un Apple Pencil. Pueblos indígenas en la Convención Constituyente. Voy a poner ahí sede convención. Tú ya sabes a qué me refiero, ¿ya? Repito, yo lo estoy escribiendo aquí horriblemente, pero tú vas a llenar tu tarjeta de una manera mucho más bonita, ¿ya? Básicamente nos quiere convencer de que debemos dar ese espacio a los pueblos indígenas. Básicamente ahí está el propósito. Yo lo redacto de una manera mucho más cómoda para que lo vinculemos con el tema. El título también nos da muchas pistas al respecto, ¿ya? Escaños reservados. Reservado quiere decir que no se pueda ocupar, ¿ya? No se puede ocupar. Por lo tanto, es muy interesante ver aquí cómo la autora nos trata de persuadir de que nosotros debemos, la legislación en general, los parlamentarios que están discutiendo estos temas debieran no tocar esos espacios para pueblos originarios, ¿ya? Continuemos. Tenemos acá entonces, en la parte superior, el tema del texto. Ya nos dio el título muchas pistas, ¿ya? Básicamente el texto nos habla de esos espacios que están disponibles en la Convención Constitucional o Constituyente. He escuchado ambos nombres, no tengo técnicamente claro cuál es el oficial. Pero aquí tiene que ver con que el tema del texto no habla de la convención, no habla de la votación, no habla de la constitución, la nueva constitución que se va a redactar, ¿cierto? Sino habla del espacio para pueblos indígenas en esa convención. Espacio. Vamos a resumirlo. Espacio para pueblo indígena. Tú ya sabes que el tema del texto es un enunciado que permite determinar de qué habla este texto. Básicamente son argumentos, ideas y razonamientos para que nosotros validemos ese espacio, esos escaños en la convención, para pueblos indígenas, para visibilizarlos, para hacer que este proceso sea lo más equitativo posible, que todos estemos representados de alguna u otra medida, ¿ya? Nos queda la última parte, que a mi juicio también es súper valiosa, y tiene que ver con el incremento de vocabulario. Me lo salté, pero técnicamente si tú encuentras una palabra que no conozcas, tú tienes que acceder. Por ejemplo, mira, voy a anotar aquí la primera que está en el título, la palabra escaño. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ir aquí en la lámina, poner aquí el concepto, escaño, investigar. Voy a mi aplicación de diccionario y busco la palabra escaño. Por si no me suena, por si no la había escuchado. Dice banco con respaldo en el que pueden sentarse personas. Ya, una banca en la plaza, un escaño. Asiento de los parlamentarios en las cámaras. Mira qué interesante. Puesto representativo. Ya, ese es el que en el contexto nos habla la autora. Puesto. Un escaño es un puesto de representación. Listo. Cuando hablemos de escaño, entonces me estoy refiriendo a un puesto en la convención, ¿ya? Ahí hablamos de escaño. A ver si encontramos otro. La verdad es que este detalle te lo dejo completamente a tu juicio porque depende también de tu nivel de dominio, ¿ya? Yo tengo claro que escaño puede ser una palabra que no utilizamos mucho, pero en general
Obviamente aquí nos podemos encontrar con palabras que no conozcamos. Yo en este momento las omití, pero obviamente esa labor recae completamente en tu propio dominio del léxico, dominio de incremento de vocabulario. Mira, no encuentro otra que sea como guau, que me llame la atención poderosamente, así como que sea una palabra que no... Padrón, por ejemplo. Aquí encontré una. Padrón. Entonces voy, ¿cierto?, a mi tarjeta, la marco, padrón. Padrón, voy a mi aplicación del diccionario y la busco. Padrón. ¿Qué es un padrón? Padrón dice... Ah, pero mira, dice padre muy indulgente. No va por ahí, ¿cierto? No. Lo que me ofrece la RAE no me gusta, para nada. La RAE me ofrece una definición que no me acomoda. Entonces el concepto de padrón uno siempre lo vincula con el padrón electoral, con la cantidad de personas que forman parte de un grupo, ¿ya? Nosotros formamos parte del padrón electoral, por ejemplo, cuando votamos. Podríamos considerar padrón, por ejemplo, como la cantidad de personas que forman parte... A ver, ¿qué me dice? La definición que me entregó la RAE no me satisface para nada. Padrón dice documento público en el que se relacionan las personas residentes en un determinado término. Ya, un grupo de personas se considera un padrón y técnicamente un documento oficial. Documento, dice entonces, en el que se relacionan personas. Yo escribo horrible, pero lo importante aquí es que tú llenes tu tarjeta de la mejor forma. Fíjate que con este ejercicio que hemos hecho, que nos tomó media hora, leímos una columna de opinión que efectivamente no era muy extensa, pero me permitió, de manera general, acceder a lo que el texto me dice. O sea, yo aquí estoy profundizando, estoy aportando al nivel 2 de análisis, que me va a permitir acceder a información muy importante. Mucho de lo que nosotros encontremos aquí ya va a tener valor en eventuales preguntas, por ejemplo, de prueba de transición en distintos niveles, ¿ya? Por lo tanto, esta primera aproximación que nosotros hacemos al texto a través de la tarjeta de lectura nos va a permitir tener nociones frescas. El tema del texto es un elemento muy importante, así como lo es su propósito comunicativo y la capacidad que tenemos de reconocer el tipo de texto. Tratemos de ser lo más preciso posible. La misión es que esta tarjetita o la representación que tenga en un cuaderno, yo la registre, me sirva para cualquier ocasión que necesite volver al texto por alguno u otro motivo, ¿ya? Tú puedes llenar esta tarjeta con los textos de tus ensayos, puedes llenarlo con los textos que tú leas y que busques, ya sea en tu texto de estudio o en internet, por ejemplo, como estos que yo encontré aquí en la página latercera.com. Por ejemplo, aquí tienen muchos textos no literarios. Si yo voy a la página principal, me voy a encontrar aquí con noticias, reportajes y publicidad, textos publicitarios, de los cuales yo también puedo poner atención, porque los textos multimodales efectivamente también aparecen en la prueba de transición. ¿Me puede aparecer este del perrito? ¿Esta Navidad compra seguro? Bien, desapareció. Por lo tanto, especial atención, mira, se me papeó la página aquí. Especial atención a esos elementos de análisis. Entonces, cada vez que tú accedas, mira, pum, publicidad, si esto es, así funcionan estas páginas, te bombardean. Cada vez que tú accedas a un texto, busca tratar de llenar esta tarjeta, ¿ya? Llénala. O sea, generalmente uno cuando ha desarrollado ciertas competencias lectoras lo hace mentalmente, pero si tú lo verbalizas, lo escribes, te va a ayudar un montón, ¿ya? Por lo tanto, te dejo el link de acceso a este documento que revisamos para que lo puedas leer con calma también, y naturalmente un enlace directo que está disponible para que descargues esta tarjeta de lectura. Está también en mi Instagram, en mi perfil. Está también en el videíto que te subí el día domingo, que te va a servir también. Tienes que poner atención a esos detalles de análisis, ¿ya? Dicho esto, la misión que te queda a ti simplemente es preparar la prueba de transición con todo el power en estos últimos dos meses. Te mando un gran abrazo. Te cuidas, no olvides revisar el material que te dejo por ahí también. Comenta, comparte, suscríbete y todas esas chayas que uno siempre hace aquí en los youtubers. Te mando un gran abrazo, cuídate, que estés muy bien y nos vemos
en un próximo video.